Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida que pasa no pienso perder. En mi casa yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0. No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi infierno un impacto certero. Sube la mano y grita gol, gol, oh, 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 oh. Sube la mano y grita gol. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, Galicia, buenas tardes, familia del fútbol base gallego. Llevamos con el programa de hoy, con el día de hoy, 30 veces que hemos entrado habitualmente por este platón número 2 de Popular Televisión para llevarte, como siempre, el fútbol de quilates, las jugadas 5 estrellas, la pasión del deporte inocente del fútbol base a través de Popular Televisión, ahí a tu casa. Como digo, es el programa número 30, que no es poco. Estamos contentos y satisfechos después de tener problemas para poder emitir y para poder producir semanalmente el programa, haber llegado aquí a esta treintena de programas de Chute y Gol. Vamos a retomar hoy la competición oficial. Hemos dado algunos torneos en estos programas anteriores, torneos realizados por varios clubs. Hoy, como digo, retomamos la competición oficial para ofrecerte la final de la zona sur de Galicia del campeonato alevín organizado por la Federación Gallega de Fútbol, y en este caso ha tomado las riendas de este campeonato en el sur el Calasancio de Monforte. Allí han participado varios equipos que vamos a ver a continuación. De ahí van a salir, de este programa, de este torneo, van a salir 2 finalistas que van a competir finalmente con los 2 finalistas de la zona norte de Galicia, donde también se jugó este fin de semana. Chute y Gol, como sabes, no tiene los medios suficientes para poder cubrir lo que es toda esta competición. Por lo tanto, con la voz de Ana, conocemos los equipos, los clubes que participan en este campeonato gallego alevín en Monforte de Lemos. En Monforte de Lemos, por cierto, que allí hemos estado con una temperatura asfixiante, con 35-36 grados de temperatura. Han estado esos niños alevines jugando allí sobre el césped artificial del Calasancio, un día con mucho calor, un día que esto ha sido una parte negativa para el buen desarrollo físico y de calidad de los jugadores. Vemos los equipos con la voz de Ana en este alevín en Monforte de Lemos, aquí en Chute y Gol, porque ya sabes que nos mueve la pasión. Los equipos participantes en el Campeonato Gallego Alevín Zona Sur serán en el Grupo A el Celta, Pabellón, Vilanova y Calasancio, y en el Grupo B tendremos al Vilacorpus, Coruxo, Choco y Areosa. Comenzaba la jornada a las 10 de la mañana de este campeonato final sur de alevín. Decir que allí en Monforte de Lemos hemos sido muy bien tratados por el Calasancio. Decir también que la villa de Monforte de Lemos es una villa que pueden visitar porque encandila con su historia. Recordar al famoso Conde de Lemos, que fue el hombre que patrocinó a Miguel de Cervantes Saavedra. Es una villa, la de Monforte de Lemos, con historia y también con muy buena gastronomía, como lo puedo yo testificar y atestiguar en el restaurante Polar, una cocina gallega con mimo de la mano de Julio y todo el personal. Comenzamos con los primeros partidos de la mañana. Vamos a ofrecerte un Vilacorpus Coruxo y un Pabellón Real Club Certa, aquí en Chute y Gol, en Popular TV, con fútbol, jugadas y goles 5 estrellas. Estamos en Monforte de Lemos, como digo, en el campeonato alevín zona sur, donde van a salir 2 equipos para jugar esa finalísima del campeonato alevín. Vamos a ver ahora aquí un partido que está en juego entre el Coruxo de Verde, como es habitual, contra el Vilacorpus, el equipo de Puentareas. Partido jugado a las 10:45 de la mañana. Busca el Vilacorpus el primer disparo, balón fuera en este, como digo, campeonato alevín zona sur. Jugando el Coruxo por banda derecha, hace un caracoleo número 2. Juega en corto para su compañero Escacheda, busca con la izquierda el disparo
y a punto está de sorprender al portero, que finalmente estaba bien situado. Seguimos en juego. Fútbol 8. Alevín busca el Vila do Corpus. Un nuevo disparo. Bien el portero Iker. Perdón, el portero sí digo Iker, digo bien. El mega crack del portero del Coruxo. Me gustan sus aptitudes y cualidades dentro de la portería entre los tres palos. Buscando ahora el número 6 del Coruxo. Un disparo. Es Jatko. Este niño que también promete que huele a calidad sus botas. Remate ahora de Tonio aquí buscando meter un gol en una subida del central, en un saque de córner. 0-0 en el marcador. Sigue el Coruxo ahora con Jatko aquí. Se va conduciendo la pelota. Asiste muy bien a Cacheda. La para con la derecha. Dispara. Es el primer gol de la mañana. Gol de Cacheda. Vence el Coruxo, digo, al Vila do Corpus en este encuentro del campeonato alevín sur. Vemos aquí en la repe. Disparo de Cacheda, que nada puede hacer por la contundencia en el lanzamiento, en el golpeo de este niño del Coruxo. Ese es Marcos, portero también de calidad del Vila do Corpus, dando instrucciones el entrenador antes del Vila, y este es el amigo del entrenador, el amigo entrenador del Coruxo. Sigue el juego aquí. Buscando, saca el peligro, la recupera aquí Vila do Corpus, hace un recorte con calidad, asiste fuera del área y es una jugada 5 estrellas. Me ha gustado cómo se ha confeccionado este gol por parte del Vila do Corpus, que empata el encuentro por medio de Nicolás. Es Nicolás, 1-1. Es Nicolás desde fuera del área que bate a Iker y empata el partido. Golpeo del portero del Coruxo sobre la línea delantera. Ahí pierde casi la pelota en el tuya mía, que al final no es para ninguno. Estamos con el empate 1-1 en el marcador. Va a golpear a balón parado ahora el Vila do Corpus. Y a punto está también para sorprender. Pero seguimos con el mismo marcador. Es córner a favor ahora del Vila do Corpus, que sigue peleando la pelota. Busca golazo del Vila do Corpus, que se adelanta ahora por medio de Brais Costa. 2-1. Gol del Vila por medio de Brais Costa sobre el Coruxo. Pega en el travesaño en la madera y finalmente entra en el interior de la portería. Seguimos en juego. Es el Vila do Corpus, perdón, el Coruxo roba el Vila do Corpus, la vuelve a recuperar aquí el amigo y el niño. Abre a la derecha del Coruxo, busca un disparo, balón fuera. El Coruxo tiene que espabilar aquí ahora en este encuentro si quiere pasar y quiere tener opciones de poder llegar a la final. Estamos buscando balón fuera. Es el final de la primera parte. Vamos a ver si retoma el juego y la mentalización el equipo de Vigo frente al de Puentareas, que vence por 2-1 con goles de Nicolás y Brais Costa. Para Cacheda, un gol por parte del Coruxo. Córner a favor de Vila do Corpus. Volea, pega en los centrales del Coruxo. Batonio la saca para el lateral. Balón arriba para evitar el peligro, sin consecuencias. Sigue dominando en el marcador el equipo amarillo. Estamos en el campeonato alevín. Es ahora aquí Jorge buscando y probando suerte, pero el balón no penetra y no entra. Busca a Cacheda con la izquierda, sorprender a Marcos, no lo consigue. Los minutos pasan, el Coruxo lo tiene complicado. Con este resultado sigue jugando ahora ahí el Coruxo, lucha por la pelota. El jugador delantero Cacheda al 10, pero la cosa está complicadilla. Queda poco tiempo ya. Vamos ahora aquí jugando el Coruxo, se consigue llevársela, asiste para el área. Saca el peligro como puede, recupera el jugador Jatko del Coruxo, a ver qué hace, busca fortuna. Balón fuera, hay nerviosismo, ya hay prisas en el equipo verde. Es ahora el Vila do Corpus jugando. A punto está y llega efectivamente. Esto está más que complicado. Es ahora Iván del Vila do Corpus que pone el 3-1, digamos casi ya definitivo. En esta jugada Iván de cabeza del Vila do Corpus le mete el tercero al Coruxo. Está complicado el asunto. Vamos a asistir casi contra un pronóstico que yo
digo ahora aquí y me la juego, que va a salir derrotado el Coruso, aunque tiene una ocasión cachera para el portero del Vila. Disparo ahora con un trayazo contundente de Yazco, con mordiente, con garra, con tesón, golpeando la pelota con dureza, con un balón envenenado. En los últimos instantes del partido reduce Yazco el marcador con un 3-2, que es el definitivo. Vila do Corpus 3, Coruso 2 en este Alevín. El fútbol de quilates, las jugadas, los goles 5 estrellas, esa instantánea de tu mega crack. ese toque a tu alcance. Chuta y Gol pone a la venta el pack de 6 DVD con los 32 programas de la temporada. Por 40 euros más gastos de envío. Haz tu pedido llamando al 655-647496 o envía un correo a chutaygolgalicia@gmail.com. Chuta y Gol, nos mueve la pasión. Dale a me gusta en nuestra página de Facebook. Vota los goles de la jornada. Participarás en un sorteo en nuestro último programa. Podrás llevarte esta bicicleta Gian 2013 de la tienda de Viciocon en Vigo, o disfrutar con la familia completa un fin de semana en una vivienda turística de Ribadavia de la mano de As Casiñas do Ribeiro. Tendrás derecho también a un circuito termal y sus tratamientos en la Villa Termal de Presigueiro. No lo dejes escapar. Es ahora un partido en la jornada matinal. Estamos en el Campeonato Alevín Zona Sur, Campeonato Gallego, para jugar la finalísima. Próximamente va el Pabellón contra el Celta, busca el Pabellón, jugada ensayada y gol. Sorpresa, primera llegada y primer gol a cargo de Dani del Pabellón en esta jugada ensayada por Manolo Doval. A sus chicos que ha dado resultados. Vence el Pabellón al Celta en este partido de este campeonato Alevín en Monforte. Jugado en el Calasancio, juega el Celta, busca un disparo, trayazo al travesaño que recoge ahora el jugador. Es un fuera de juego, recogió un jugador del Celta, pero no es válido el gol por fuera de juego. De todos modos, buen disparo de este niño del Celta, como vemos en cámara lenta, que te ofrece Chuta y Gol, como siempre, cada semana, el único programa dedicado al fútbol base a nivel nacional. En Popular TV, Chuta y Gol nos mueve la pasión, nos gusta tu toque, tu fútbol, como el que practica ahora aquí, jugando la pelota a ras de hierba, buscando otro disparo, sorprender al cancerbero, pero desde ahí es complicado. Juega el Celta ahora aquí por banda derecha, le sale un defensor, la pone desde la línea de fondo, muy bien el portero del Pabellón, despeja, sale a la contra el Pabellón ahora aquí, vamos a ver qué hace este chico, le cierra el paso, apertura banda izquierda un poco largo, balón fuera, era buena la intención. Estamos con victoria del Pabellón, que juega de pantalón negro, busca al Celta, parada con muy buena intervención de este portero del Pabellón, que, como ya tengo dicho y reitero, lo recuerdo del torneo con Servas Calvo, es un portero de nivel. Un córner a favor que golpea al 9 del Celta. Despeja aquí de cabeza el peligro, la recupera finalmente un niño del Celta, balón alto fuera, vence el Pabellón 1-0 en esta jornada matinal. Este es Doval, entrenador del Alevín del Pabellón, que ha hecho muy buena campaña tanto en Liga como en competiciones oficiales, como digo, y en torneos. Juega el Celta, balón raseado por la banda derecha. Vamos a ver qué pasa. El Celta está de momento perdiendo, a punto está de rematar en el segundo palo ese niño celeste, pero la cosa sigue como estaba. De nuevo jugando aquí el Celta, buscando, el tiempo va pasando, hay complicaciones para empatar, el Pabellón está luchando y poniendo todo lo que tiene que poner, la carne en el asador con 30 y pico de grados de temperatura a las 12 de la mañana, es ahora un remate por parte del Celta, es Migue, este niño que también tiene calidad en sus botas, que empata el partido en una falta a balón parado con una cesión a Migue, que consigue el empate. Pabellón 1, Real Cruz Celta 1.
Estamos en el ecuador del partido, jugando el Celta ahora por banda izquierda, la juega rasa aquí para el delantero centro, busca un disparo, pega en un defensa, balón sin consecuencias, sin problemas para el portero del pabellón. Decir que jornada asfixiante de calor, final de la primera parte, tablas en el marcador, los entrenadores van a dar unos consejitos para de nuevo volver. Estos son los entrenadores del Celta, que está aquí ahora jugando en la segunda parte, el número 3, la cede a la línea de fondo. Esto que pasa, la pone en el segundo palo, el balón que se pasea por la línea de gol, pero no encuentra rematador. Sigue jugando el Celta, que intenta vencer al pabellón. El pabellón se defiende como gato panza arriba, busca el pabellón sorprender. El pabellón pone todo su empeño, toda su calidad, todas sus ganas, toda su garra para intentar deshacer este empate 1-1 en este partido de la mañana en el Campeonato Alevín Fútbol 8 Zona Sur en Monforte de Lemos, organizado por el Calasancio. Va el pabellón por banda izquierda, le cierra el paso, muy bien el cancerbero del Celta. Estamos ya pasado el ecuador de la segunda mitad, tablas en el marcador, combina tuya mía aquí el Celta, llega a la línea de fondo este mega crack, la pone. La va a recoger aquí, dispara ahora del jugador del Celta, Carlos, que rompe las tablas. Zapatazo de este niño, Carlos, con la zurda, que sorprende pegado al palo la madera, al portero del pabellón, que nada puede hacer. Busca el pabellón ahora aquí, buscando, a punto está el empate. Está venciendo el equipo celeste 2-1 al pabellón de Orense. Momentos finales, es ahora de nuevo Migue con un taca-taca por ahí, busca, remata, le cierra un defensor, la pone en el área, la toca de nuevo Migue y consigue ya el tercer gol y definitivo de este partido. Pabellón 1, Celta 3. Todavía tiene opciones el pabellón, sin duda también el Celta, para poder llegar a las semifinales que se jugarán por la tarde. Este es el Campeonato Gallego Alevín. Acabamos de dar en imágenes ahora las últimas jugadas de este pabellón Celta, en chuta y gol. Restaurante Polar en Monforte de Lemos. Cocina gallega hecha con mimo. Cocina italiana de buena mano. Las carnes más tiernas, los pescados más frescos, acompañados con ese postre casero. Restaurante Polar en Monforte. El mimo en la cocina. El sabor de lo nuestro en todos los sentidos. Sierra Joyeros. Desde hace 50 años, profesionalidad y prestigio van unidos a calidad y buen gusto. Alta joyería y relojería de marca. Desde hace 50 años, Sierra Joyeros. En Ourense, Paseo 22 y Santo Domingo 72. En Vigo, calle Pintor Lacheiro 17. Viciocon es todo un referente en Galicia en lo que se refiere al mundo de la bici, porque además de su amplio stock, con más de 1000 bicis en diferentes tallas y modelos, tenemos todo tipo de accesorios y una planta dedicada al textil. Te ofrecemos también un completo servicio de taller. No le des más vueltas y súbete ya a Viciocon en Pontareas, Pontevedra y Vigo. Ya no tienes excusa en Vigo para paladear un buen vino en compañía. Saborear unas tapas hechas con mimo o un pulpo en Sebre los fines de semana. Aderezado con música en vivo. Taberna da Crise, tu punto de encuentro. Calle Barcelona 17, Vigo. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same.
Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan. Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. Queres de la cociña dos teus soños? En Mascocina ocupámonos de todo. Medicións, planos, reformas, modernos, contemporáneos, rústicos. Poñemos a túa disposición o noso macroestudo. Aproveita esta promoción e disfruta dun exclusivo paseo virtual na nosa sala 3D, con máis de 30 ambientes e centos de electrodomésticos en exposición. Mascocina, a cociña que buscas. Sierra Joyeros. Desde hace 50 años, profesionalidad y prestigio van unidos a calidad y buen gusto. Alta joyería y relojería de marca. Desde hace 50 años, Sierra Joyeros. En Ourense, Paseo 22 y Santo Domingo 72. En Vigo, calle Pintor Laxeiro 17. Este campeonato gallego que hemos dado ya estos dos encuentros, se han jugado otros encuentros también en un campo paralelo. Las cámaras de Chutigol no pueden grabar, no podemos grabar todos los partidos y más cuando se juegan dos encuentros a la vez en el campo divisorio de fútbol 8. Ha habido un parón para la comida, para el descanso, que por cierto necesitan reponer energías sólidas y también líquidas estos jugadores, estos mega cracks del fútbol alevín que se están jugando el campeonato gallego. Decir que después del pequeño descanso que le otorgó la organización, se retomó la competición con el partido Coruxo-Choco y Areosa-Coruxo, dos partidos de nivel que se van a jugar, algunos de ellos, el pase definitivo a la semifinal. Lo vemos en Chutigol, en Popular TV, como siempre. Me encanta llevarte el fútbol base a tu casa a través de la pequeña pantalla. Gracias a esas madres, a esos padres que apoyan a nuestro equipo cuando estamos en los campos de grabación. Mi vida voy a darte, hey, yeah, y de nuevo enamorarte, hey, yeah. Mami, yo sé que tú no te arrepientes. Es un nuevo partido, ahora también todavía jugado en la mañana del sábado. Juega ahora el turno para el Choco de Redondela, que viste de naranja contra el Coruxo de nuevo. El Coruxo salió derrotado en el primer partido. Tiene ahora, y se había obligado a vencer y no perder en este encuentro, si no perdería todas las opciones para poder clasificarse para la final. Llega ahora aquí muy bien en esta primera jugada Jorge del Coruxo para batir de forma contundente y eficaz al cancerbero, al portero del Choco. Gol de Jorge, Coruxo 1, Choco 0 en este partido de la jornada matinal. Alevín Fútbol 8 Campeonato Gallego en Monforte. Jugando de nuevo el Coruxo ahora aquí, busca un zapatazo, buen tiro, buen disparo. Me ha gustado esa jugada ahora de este niño del Coruxo. Juega el balón desde atrás el Choco, recupera el Coruxo en el centro del campo, por medio de Yalco se va de uno, juega con un compañero, hace un recorte, juega atrás, combina, sigue combinando el balón por el suelo como me gusta con el tiquitaca tipo Barça, busca ahora un centro, rechace, la recupera de nuevo Yalco, creo que es Yalco efectivamente, es el 2-0 para el Coruxo de este niño que me encanta y también me gusta, con potencia, con llegada, con colocación, como todo el equipo del Coruxo. Y también sus padres y madres que apoyan Chutigol y nos facilitan la labor y nuestra presencia y colaborando con Chutigol. Un saludo para madres y padres del Coruxo y también para los otros aficionados. Jugando aquí, sigue ahora buscando una combinación, es ahora una combinación, remata ahora aquí Cacheda, balón lamiendo el poste derecho de la portería del Coruxo, vence el Coruxo 2-0 al Choco. Hay un rifirrafe ahora aquí del árbitro con el entrenador y el delegado del Coruxo en una protesta desde el banquillo por una decisión que según ellos ha sido equivocada del colegiado. Pierde el Choco, que juega aquí, busca, recupera la pelota. Ahora Iñaki le roba la pelota en un pase horizontal en defensa, que es peligroso este tipo de jugadas. Iñaki, muy hábil y astuto, le roba la pelota en el pase y le mete el 3-0 al Choco de Redondela. Coruxo 3 en el descanso, Choco 0. El Coruxo tenía que vencer y de momento lo logra.
Vamos a ver el Choco si es capaz de reponerse en este marcador adverso. Jugando Cacheda, juega el balón por abajo, jugaba Tonio con el lateral derecho, combina para el centro de campo donde recibe Iñaki, la coge ahora por banda izquierda el otro niño del Corucho, disparo, despeja el portero y remata de cabeza y finalmente evita el gol un defensor del Choco. Es un córner, ahora llega Tonio con potencia, con contundencia, con todo para adentro, con el frontal de la cabeza, con la testa, y consigue Tonio en este remate que subió desde la línea defensiva. El 4-0 para el Corucho, que sigue dominando el partido, recupera el balón aquí ahora el Choco, evita el peligro enviando la pelota afuera. Esto está casi todo decidido, sigue con acciones el Corucho, no tanto el Choco. Golpea un córner a favor del equipo verde. Zapatazo lejano que pega en un defensor por parte del Corucho. Este es el portero del Choco. Juega en el centro del campo. Se la lleva finalmente por garra y por lucha el niño del Corucho. Balón fuera. Un nuevo córner botado por el Corucho y es Joel, ahí en la misma línea de gol, Joel del Corucho, el que consigue el quinto gol para el equipo verde, que sigue con opciones en el Campeonato Gallego Alevín Fútbol 8 en Monforte de Lemos. El fútbol de quilates, las jugadas, los goles 5 estrellas, esa instantánea de tu mega crack. Ese toque a tu alcance. Chuta y Gol pone a la venta el pack de 6 DVD con los 32 programas de la temporada. Por 40 euros más gastos de envío. Haz tu pedido llamando al 655-647496 o envía un correo a chutaygolgalicia@gmail.com. Chuta y Gol, nos mueve la pasión. Don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Estamos ahora en un partido, 4 de la tarde, 36 grados de calor aquí en Monforte de Lemos, sobre el terreno de juego en la hierba sintética de las instalaciones deportivas del Calasancio. El Corucho juega con la Ariosa de Vigo, un derbi aquí con el pase a semifinal. Pocas opciones ya para el Ariosa, que ha tenido mala fortuna y ha salido derrotado en los encuentros anteriores. El Corucho sí necesita ganar para pasar a la semifinal, buscando portería contra el cancerbero del Corucho. Estas son madres y padres del Corucho, coleguitas de Chuta y Gol. Un saludo para todos. Disparo ahora con remate de cabeza del Corucho contra el Ariosa, jugándose el pase semifinal del Corucho. Fue Tonio, este niño que sube habitualmente a la línea de remate cuando hay balones y faltas y córneres a balón parado. Buscando ahora aquí, este es Iker, el portero del Corucho, inmaculado de blanco, juega el Corucho, 4 de la tarde, digo, que calor asfixiante, no sé cómo estos niños pueden resistir en esta jornada calurosa en el sur de la provincia de Lugo, donde se juega esta fase final de Alevín. Este es Yaguito, un niño que me encanta cómo juega, miren ustedes qué jugadita, bicicleta, se para, otro recorte, qué calidad. Muy bueno Yaguito de la Ariosa. Decir que todavía creo que es Benjamín y participa ya con el equipo alevín, dándole minutos el entrenador Yaguito de la Ariosa. 0-0 en el marcador. Busca ahora aquí el lateral del Corucho en una subida, un disparo bien situado el portero de la Ariosa, evita que el cuero penetre en la portería. Esto es Chuta y Gol, saca a Cacheda un córner. La temperatura sube, la tensión sube en Chuta y Gol a través de la pequeña pantalla. En Popular TV, como siempre, con fútbol de quilates, jugadas 5 estrellas, aquí nos mueve la pasión. Saca el peligro de forma contundente un defensa central de la Ariosa. Descanso 0-0. No sé cómo pueden resistir estos pequeños gladiadores en el terreno de juego. Insisto y reitero, con un calor asfixiante total. Este es una falta que va a sacar Tonio buscando un zapatazo, pega en la barrera, remata de nuevo un balón que le cae el compañero verde del Corucho, pero el balón sale fuera. Seguimos con el 0-0 en el marcador. Muy buena parada, muy buena intervención aquí del portero de la Ariosa, jugando Cacheda, la pone para adentro, falla el central de la Ariosa, recupera el niño del Corucho, balón fuera de milagro.
Aquí el Areosa jugando en corto, la recupera aquí Cacheda, que está en toda, zapatazo con la zurda, ha tenido una oportunidad, nerviosismo, quizás le valga el empate al Coruxo para el pase a semifinal, va en función de otros partidos que se están jugando en el campo adyacente, en el campo lateral. Disparo, qué jugada, qué calidad, qué suerte ha tenido aquí el Coruxo, que ha pegado la pelota en la madera en un trayazo impresionante del Areosa, que a punto estuvo de sorprender al portero Iker del Coruxo. Suerte y fortuna en esa jugada anterior para el equipo verde. Ahora Cacheda, para adelante, para atrás, se gira, recupera, la pone aquí, balón que llega a la banda derecha, intenta ahora aquí combinar de nuevo, busca el disparo y la cosa está chequeada, amigo. 0-0. Sigue aquí buscando, la recupera aquí el Areosa, este equipo de Comesaña de Vigo, trayazo con la zurda, con buena intervención, intentando sorprender, buena intervención del portero y buen disparo envenenado del jugador verde desde 20 metros. Esto es el final del partido, tiene opciones y los ha tenido el Coruxo para jugar la semifinal, eliminado el Areosa. Sierra Joyeros. Desde hace 50 años, profesionalidad y prestigio van unidos a calidad y buen gusto. Alta joyería y relojería de marca. Desde hace 50 años, Sierra Joyeros. En Ourense, Paseo 22 y Santo Domingo 72. En Vigo, calle Pintor Laxeiro 17. Restaurante Polar en Monforte de Lemos. Cocina gallega hecha con mimo. Cocina italiana de buena mano. Las carnes más tiernas, los pescados más frescos, acompañados con ese postre casero. Restaurante Polar en Monforte. El mimo en la cocina. El sabor de lo nuestro en todos los sentidos. Viciocon es todo un referente en Galicia en lo que se refiere al mundo de la bici, porque además de su amplio stock con más de 1000 bicis en diferentes tallas y modelos, tenemos todo tipo de accesorios y una planta dedicada al textil. Te ofrecemos también un completo servicio de taller. No le des más vueltas y súbete ya a Viciocon en Pontareas, Pontevedra y Vigo. Queres de la cociña dos teus soños? En Mascocina ocupámonos de todo. Medicións, planos, reformas, modernos, contemporáneos, rústicos. Poñemos a túa disposición o noso macroestudo. Aproveita esta promoción e disfruta dun exclusivo paseo virtual na nosa sala 3D, con máis de 30 ambientes e centos de electrodomésticos en exposición. Mascocina, a cociña que buscas. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. Ya no tienes excusa en Vigo para paladear un buen vino en compañía. Saborear unas tapas hechas con mimo o un pulpo en Sebre los fines de semana, aderezado con música en vivo. Taberna da Crise, tu punto de encuentro, calle Barcelona 17, Vigo. As Casiñas do Ribeiro. Viviendas turísticas situadas en el centro histórico de Ribadavia. Rehabilitadas con elementos naturales, dando lugar a un ambiente cálido y con encanto. El Ribeiro es magia, es arte, cultura, senderismo, deporte. Baño termal. As Casiñas do Ribeiro, Ribadavia. Prueba y volverás.
En las semifinales del Campeonato Gallego Alevín Zona Sur competirán el Celta con el Coruxo y Vila do Corpus con Pabellón. Llegamos ya a uno de los momentos importantes de este campeonato. Vamos a dar paso ahora a una semifinal jugada entre el Vila do Corpus, este equipo de Pontareas, con el Pabellón de Ourense, este Pabellón de Ourense que siempre despierta pasión, que siempre sobresale en los campeonatos y allí donde compite este Pabellón de Ourense, que tiene que merecer a todos los equipos que participan en esta fase final del Campeonato Sur Alevín en Monforte de Lemos, como digo, de la mano de la organización del Calasancio. Decir que te ofrezco el Vila do Corpus con el Pabellón. En el campo paralelo se juega la otra semifinal, Real Club Celta Coruxo. Nosotros ahora vamos a darte, como te digo, Vila do Corpus Pabellón. Vamos a asistir a la semifinal del campo 2 que juega el Pabellón y el Vila do Corpus, jugando ahí el Vila do Corpus el equipo amarillo de Puentareas. Esta semifinal que dará el pase a la final y el que salga de aquí vencedor estará automáticamente en la fase final que se jugará en Santiago de Compostela. En el campo 1 está jugando la otra semifinal, el Celta de Vigo contra el Coruxo. Señoras y señores, con las espadas en todo lo alto, el Pabellón y el Vila de amarillo, el Pabellón de Ourense como siempre de blanco inmaculado con franja en el toras verde horizontal, jugando el Vila aquí. Se la lleva finalmente el niño del Pabellón, busca un disparo, buena posición, buena colocación del portero Marquitos del Vila do Corpus, que juega el Pabellón ahora por banda izquierda por medio de su número 3 el lateral, que sube, disparo con la zurda, bien colocado el cancerbero del Vila do Corpus. Semifinal digo, en el campo 2, Vila do Corpus, Pabellón. En el campo 1 se está jugando con 0-0 en el marcador Celta Coruxo. Es ahora el niño del Pabellón que se va muy bien por piernas. Este zurdo que busca una jugada muy similar y calcada a la anterior. Está dominando el Pabellón de forma contundente al Vila do Corpus, con entradas y penetraciones por banda izquierda. Es ahora que quiere jugar y juega y lo consigue el Vila do Corpus en el centro del campo. Apertura aquí, hace un recorte finalmente el central del Pabellón, impide una jugada de peligro para su portería. Este es Marcos, jugador portero del Vila do Corpus, un portero de calidad, con nivel. Jugando el Vila aquí en el centro del campo, busca sorprender, balón fuera. Sigue el calor asfixiante, no me gusta ser pesado, pero todo que che conte pouco. Final de la primera parte, 0-0 en el marcador, están también 0-0 en el otro campo, en esa semifinalísima, como vemos con una imagen del Calasancio, aquí un matrimonio buscando la sombra y reponiéndose con una fruta, porque a cousa estache que arde, como digo. Buscando el Pabellón, jugada de calidad en una postura acrobática que se queja finalmente en un remate, pero no ha logrado el objetivo de penetrar. El balón parado ahora que busca el Pabellón sobre la portería del Vila. Falla ahora ahí en el despeje el jugador del Vila do Corpus, la recupera finalmente su compañero. La pelota al cuero no tiene propietario. Vamos a semifinal a penaltis, primer lanzamiento que se tiene que dilucidar a penaltis, como digo, tira el Pabellón, lo consigue. Semifinal a penaltis del Pabellón con el Vila do Corpus, que lanza ahora el equipo amarillo. 1-1, lanzamiento del Pabellón. Hemos tenido que atender los lanzamientos de penaltis de las dos semifinales a la vez. Lanza ahora aquí el Vila do Corpus y la cosa está así, de aquella manera. Lanzamiento del Pabellón también. Lanzamiento ahora del Vila. Lanza el Pabellón, parada del portero Marcos del Vila do Corpus, que le da el pase a la finalísima en Santiago y a la final de hoy. Victoria aquí a penaltis. Estamos en el campo que te decía del Coruxo y del Celta. Finalmente empató el Coruxo, que perdía por 1-0 en el último segundo. El equipo verde fue quien, por medio de Jorge, de empatarle al Celta, y también se va a jugar el pase en lanzamientos de penaltis, porque el partido del árbitro, como vemos, lo da como finalizado. Empate a 1, reitero, empató el Coruxo. Va a lanzar el Celta en primer lugar sobre el Coruxo. Iker en la portería. Lanza el jugador celeste Alevín. Gol del Celta. Lanza ahora aquí también el Coruxo. 1-1.
lanza el Celta de Vigo, también ejecutando con 2, lanza el Coruxo 2-2. Como te decía, tuvimos que grabar los penaltis de las 2 semifinales en medio del campo, a hombro como hemos podido. Va a lanzar Cacheda para Coruxo, lanzamiento y gol. Va a lanzar ahora aquí el niño del Celta y para Iker que da el pase. Si marca ahora aquí Tonio para el Coruxo, efectivamente, eliminado el Real Club Celta de Vigo, victoria del Coruxo en la tanda de penaltis. Se han clasificado el equipo verde, el Coruxo, con muy buen papel en esta jornada de Alevín Fútbol 8. Alegría de los niños del Coruxo por esta eliminación. Aquí está, lume, 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 dice Juan, y nuestro amigo Antonio en la grada. Este es el entrenador del Coruxo, que como le dice a los niños, ya os lo decía yo, que creyeran en sus posibilidades. Decir que finalmente la final aquí de hoy es entre el Coruxo y el Virado Corpus, que están clasificados. El fútbol de quilates, las jugadas, los goles 5 estrellas, esa instantánea de tu mega crack. Ese toque a tu alcance. Chuta y Gol pone a la venta el pack de 6 DVD con los 32 programas de la temporada. Por 40 euros más gastos de envío. Haz tu pedido llamando al 655-647496 o envía un correo a chutaygolgalicia@gmail.com. Chuta y Gol, nos mueve la pasión. Seguimos adelante, vamos a asistir ya a esta final que se va a jugar el Coruxo con el Virado Corpus, que son los 2 equipos que van a jugar la fase final con el Real Club Deportivo de La Coruña, el Vitoria, que han sido los ganadores, los vencedores del Grupo Norte. Esto se jugará, según la Federación, el último fin de semana del mes de junio. Como has observado en los partidos de semifinal, hemos tenido que grabar la tanda de penaltis definitiva. Hemos solicitado a los 4 participantes de esta semifinal que te acabo de ofrecer que primero se tirara la tanda de penaltis para que podamos grabar una y la otra. Había 3 equipos de acuerdo, pero uno de los 4 no estaba de acuerdo. Por tanto, como has observado en las semifinales y en las imágenes de los lanzamientos de penalti, hemos grabado como hemos podido de una situación en el medio del campo atendiendo a los 2 lanzamientos de esas 2 semifinales. Decir, por cierto, también que has observado que en la otra semifinal del Coruxo Celta ganaba el Celta 1-0 y en el último segundo el Coruxo fue quien de empatar al Real Club Celta y finalmente dejarle eliminado y pasar el Coruxo. Vamos a la gran final de la zona sur entre Coruxo y Virado Corpus, un partido que digamos que aunque se juega en la final están ya los 2 clasificados. En Chuta y Gol nos mueve la pasión, nos gusta el fútbol de quilates, las jugadas 5 estrellas que tú mega crack ofreces cada semana en el terreno de juego y nosotros lo llevamos a casa a través de Popular TV con Chuta y Gol. Se van a jugar ahora aquí la finalísima de la zona sur Alevín, Campeonato Gallego Fútbol 8, entre el Coruxo de verde, como siempre, con pantalón blanco, y el Virado Corpus. Estos 2 clubes, estos 2 equipos, se jugarán la fase final del Campeonato Gallego Absoluto Alevín, con el Deportivo y el Vitoria en el último fin de semana del mes de junio, según comenta la Federación Gallega de Fútbol. Decir que aquí se juegan el honor de ganar aquí, pero que están los 2 clasificados. Balón parado que saca muy bien a la cruceta este jugador del Coruxo, con calidad, con contundencia, con media rosca, buscando con un efectito, y suerte ahí para el Virado Corpus. Esta es la finalísima ya a las 7 de la tarde, los niños extenuados ya y con las condiciones físicas más que mermadas por el calor y por los varios partidos. El balón ahora del Coruxo al larguero, al travesaño. Decir lo que te estaba comentando, que los niños están mermados físicamente después de haber jugado varios partidos en esta jornada calurosa en Monforte de Lemos.
0-0 en el marcador. Bota un córner el Vila do Corpus, despeja con la cabeza el jugador del Coruxo. Final de la primera parte, los niños ya medio andando, 0-0. Los padres con boinas y protegiéndose del sol, porque la cosa está complicada. Esther Soel, jugador del Vila, que acaba de salir al terreno de juego en estos instantes. La recoge precisamente Soel, zapatazo al palo largo y, señoras y señores, es el primer gol de esta finalísima a cargo de Soel. Gol 5 estrellas de calidad que te ofrecemos aquí en la Repe, en Chute y Gol, a través de Popular TV. Los miércoles, como siempre, de 8 a 9, redifusión, repetición de Chute y Gol. Los domingos, a las 8:30 de la tarde, 20:30, sigue Soel buscando aquí que quiere otro golito más. La acompaña la pelota para el número 10, se entretiene un poco y finalmente ha sido uno de los gemelos que ha puesto el obstáculo para un disparo cómodo. Las madres también buscando aquí la sombra, porque esto era una cosa que no hay palabras. Buscando caché del empate en esta finalísima para el Coruxo, aunque finalmente afición, animando del Vila a los muchachos, buscando el Coruxo aquí el empate. Creo que era Jorge con un zapatazo por arriba, balón fuera. Estamos en la final. Decir que el Vila do Corpus y el Coruxo son campeón y subcampeón respectivamente del Campeonato Gallego Zona Sur, que se van a jugar la finalísima contra el Real Club Deportivo de La Coruña y el Victoria Fútbol Club de la Zona Norte. Finalmente ha vencido el Vila do Corpus al Coruxo por 1-0, y las madres de la Villa de Pontareas del equipo del Vila do Corpus apoyando, aplaudiendo, dando ánimos y alegrías con sus voces y sus gargantas secas. Ahí están los niños del Vila, campeones del Campeonato Zona Sur, que van a hacer su carrerilla habitual, tirándose al césped, aunque este debe arder, cuidado, porque esta hierba sintética plástica, esto quema. Alguno ya se está tocando la pierna como quejándose. Esto ha sido el campeonato. Vamos a la entrega de premios. Recoge Tonio como su campeón el trofeo para el Coruxo de Vigo Fútbol Club, y recoge ahora el equipo de la Villa del Tea, el Vila do Corpus, la copa que le acredita, y se llevarán a sus vitrinas como vencedor el Vila do Corpus, campeón de este campeonato alevín Zona Sur, como siempre en Chute y Gol. Non pode ser noutro sitio. Restaurante Polar en Monforte de Lemos. Cocina gallega hecha con mimo. Cocina italiana de buena mano. Las carnes más tiernas, los pescados más frescos, acompañados con ese postre casero. Restaurante Polar en Monforte. El mimo en la cocina. El sabor de lo nuestro en todos los sentidos. Seguros AXA, por medio de Setrimar, agencia Trigo en La Coruña. Le ofrece su seguro dental por tan solo 60 euros anuales. Incluye niños gratis hasta los 12 años. Es su oportunidad. Consúltanos en Setrimar, agencia Trigo, Mato Grande, La Coruña. Viciocon es todo un referente en Galicia en lo que se refiere al mundo de la bici, porque además de su amplio stock con más de 1000 bicis en diferentes tallas y modelos, tenemos todo tipo de accesorios y una planta dedicada al textil. Te ofrecemos también un completo servicio de taller. No le des más vueltas y súbete ya a Viciocon en Pontareas, Pontevedra y Vigo. Llevamos con el programa de hoy 30 emisiones de Popular TV, a través de Popular TV digo, con Chute y Gol. También Aceites Abril lleva 50 años elaborando ese aceite de nivel, ese aceite de calidad que, como siempre, nos ofrece y apoya el Chute y Gol, pero digo y reitero que nos ofrece las mejores jugadas. En el caso de hoy, las mejores jugadas del campeonato alevín en Monforte de Lemos.
You make my heart skip, 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 skip a beat. I can't see you're not here. Boy, you turn me on. What's the point of one when we could be those tonight? You can catch a fire, burn it up inside. I just want you close, close, close. If you be the bomb, baby, I'll be your match. I'll be your spark boy, and you bring the gas. You excite me, you ignite me. Give me your touch and light me. I'm a prima donna. I give what I wanna. Boy, you know I'm gonna get you right. The temperature is rising. I could feel it climbing. Boy, you take me higher. So give me your body and I'll show you love. Cuando suena esta música habitual que pincha nuestro editor Calviño, es que llega el momento de conocer los candidatos y los goles que tienen hoy opción para llevarse el premio y el ganador. Quiero comentarte también que estos goles es cuestión de introducir la pelota como es habitual dentro de una portería, pero quiero mencionar aquí a nuestro amigo Sergio, este portero que ha colaborado con Chute y Gol en la cabecera y que me encanta a mí personalmente ponerlo siempre aquí de fondo porque es muy buen portero y muy buen chaval y buen chico y a mí me satisface ponerle y recordarle hoy aquí en el programa número 30. A ver estos niños que han batido a cancerberos como Sergio en Chute y Gol, que tienen la opción para poder llevarse el premio. Vemos los candidatos. David Calviño nos ha ofrecido los candidatos de la jornada y ahora va a pinchar también David Calviño y Alex, nuestro realizador, va a pinchar esa interrogante para conocer cuál es el gol vencedor, el gol con más votos de esta semana. El ganador es, sin duda alguna, un mega crack auténtico, un niño que me gusta, un niño que tiene clase, es un niño Benjamín, se llama Iker, es de allí, de Rivadavia, juega en el Ribeiro y es un niño que ha marcado muchos, pero que muchos goles a lo largo de esta temporada y también en la anterior. Un niño que promete de allí, do Ribeiro, juega en ese club de la provincia de Orense y es el ganador con este gol, aunque ha marcado otros, para llevarse, como es habitual, el premio de poder invitar a su padre, a su madre, etcétera, etcétera, a merendar o a comer en un Telepizza de Vigo, como siempre vemos aquí. David, mandamos aquí, como siempre, Telepizza en Vigo, en cualquier Telepizza, Iker y su familia puede ir a comer o a merendar. También recordarte a ti, espectador, que si tú vas a un Telepizza de Vigo, llegas, te sientas y, como es habitual, por 6 euros comes y bebes hasta que te canses. Incansable, pum, 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 bebe, come. O malo é que despois hai que levantar e salir, esa cousa vai ser un pouco máis e sabe o que pasa. Con el gol de Iker, decir que tiene lo de Telepizza, decir también que recibirá, porque vamos a enviar el pack este de la firma Sabe 12, que habitualmente colabora también con nosotros,
y decirle también a Iker que como ahora no tenemos fútbol de primera división para poder darle las entradas famosas del Deportivo de La Coruña, le vamos a dar ahora para el concurso, dentro de 2 programas que vamos a tener, 5 papeletas con el nombre de Iker para ese concurso, que por cierto voy a recordarlo, ese concurso donde vamos a ofrecer los regalos que son una bicicleta de la tienda de bici Ocon en Vigo, Pontevedra y Puentareas, esta bicicleta que tenemos aquí en pantalla que nos está también poniendo David, impresionada con este fotograma, una bicicleta de nivel. Tenemos también en este concurso un fin de semana en As Casiñas do Ribeiro, en Ribadavia también como segundo premio, en una casita esta por ejemplo que vemos ahora aquí en pantalla, y también con el complemento de hacer uso de un circuito termal y sus tratamientos en las termas de Prisigueiro, un balneario allí muy próximo también a Ribadavia en Orense. Esto va a ser próximamente en el penúltimo programa. También decirle a Iker, atento, mira, también vas a Vigo, a Gran Vía, a la calle de Gran Vía de Vigo, a Legea Sport, y te va a regalar la tienda Legea una camiseta como esta. Esto es Chute y Gol con fútbol de quilates, nos mueve la pasión. Estamos a punto de finalizar. El fútbol de quilates, las jugadas, los goles 5 estrellas, esa instantánea de tu mega crack. Ese toque a tu alcance. Chuta y Gol pone a la venta el pack de 6 DVD con los 32 programas de la temporada. Por 40 euros más gastos de envío. Haz tu pedido llamando al 655-647496 o envía un correo a chuteygolgalicia@gmail.com. Chuta y Gol, nos mueve la pasión. Hay algo que me gusta de ti, esta canción que suena, que me encanta. Vamos a escucharla un poquitín. Con este tema de Kiribá. Algo me gusta de ti, también me gusta tu fútbol, también me gustan tus goles. Me despido hasta la próxima semana, pero os voy a dejar como es habitual con los goles de este programa de la jornada Campeonato Alevín. Decir que puedes votar el gol, cada gol lleva un número en pantalla, luego entras en internet. En la página de Facebook Chute y Gol visionas el vídeo de los goles, cada gol, reitero y repito, lleva un número, luego hay unas tablitas más abajo. ¿Quieres votar el gol número 5? Buscas en la tabla al 5, coges el ratoncito, la flecha, pinchas allí y queda tu voto registrado. Ese voto que emites en esa tabla te da derecho también para un papelito con tu nombre para el concurso. Y también si le das a nuestra página me gusta habitualmente, la página me gusta Chute y Gol, no me gusta el gol, me gusta el gol no, me gusta la página de Chute y Gol, también te da entradas para ese concurso final. La próxima semana aquí en Popular TV, estaremos de nuevo para ofrecerte lo mejor de este deporte puro del fútbol base gallego. A ver si para de llover, que hoy es miércoles, está lloviendo un poquito de Galicia y este fin de semana podemos disfrutar también de playa. Aparte que todavía tenemos torneos y jugadas y goles para ti. La próxima semana más. Nos vemos. Chao amigos. Adiós. Muy buenas tardes. Chao. Hay algo que me gusta de ti.